teníamos miedo. Esa es la palabra. Mi papá es un hombre que era muy exigente con nosotros, pero lamentablemente no enseñaba con el ejemplo. Su forma de castigar no era la forma de castigar normal de un papá. Se podía volver agresivo con mi hermana y conmigo. Decía, pero ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no cambias tu situación? Mi abuelo era quien nos mantenía, pero sabía que mi abuelo iba a fallecer en algún momento y mi meta era que antes de que falleciera mi abuelo poder tener el flujo suficiente para mantener a mi mamá y a mi papá. Y también mi papá hacía algo que era maravilloso, es que mi papá siempre idolatró a mi mamá, pero no lo podía perdonar, o sea, era muy difícil. En esa ocasión me acuerdo que sentí algo totalmente diferente, solo empecé a llorar, sentí como si una carga se fuera de mí, lloraba de una forma que no te puedo explicar. Debo reconocer que definitivamente si no hubiera nacido donde nací y si no hubiera tenido el padre que tengo, seguramente no sería quien soy en este momento. Y al escuchar esto, queda en tus manos el poder de transformar tu vida. Bienvenidos a Iván Caicedo, Emprende. Bienvenidos a un nuevo podcast en el cual vamos a hablar de por qué la relación con mi padre ha sido fundamental a la hora de crear mis resultados, de tener el nivel de éxito que tengo. Y no te voy a hablar de lo bueno, necesariamente, aunque también hay cosas buenas, sino de lo malo, porque en muchas ocasiones aprendemos más del dolor que del mismo placer. Y esto lo voy a hablar con mucho respeto hacia mi padre, porque lo respeto muchísimo, lo amo mucho y mi padre se ve mis videos. Entonces lo voy a hablar con mucho respeto, pero quiero que lo escuchen porque puede que la situación que estés viviendo en casa en este momento no sea la mejor. Puede que estés pasando por una situación en la que no sientes el apoyo de tus padres o en el que no tienes un buen trato de parte de tus padres, de tu familia, te sientes mal, sientes que si tu familia no te apoya, pues es que no hay nadie más en el mundo que te va a apoyar. Y creo que el mensaje que voy a compartir hoy puede ayudarte a acelerar el camino al éxito. Al día de hoy, los que ya me conocen, me dedico al comercio electrónico en la modalidad de dropshipping y marca privada. También me dedico a enseñar sobre dropshipping y marca privada. Soy más experto o he tenido más resultados en dropshipping que en marca privada. Pero el dropshipping, gracias al capital que hemos hecho haciendo dropshipping, nos ha permitido generar una reinversión en las marcas privadas. Y bueno, algunos ya conocen nuestra marca Level, que está en un proceso de relanzamiento, pero muy pronto van a conocer otras marcas que estamos lanzando, que esperamos posicionar muy bien en Latinoamérica. Hemos generado beneficios en nuestras tiendas de dropshipping de más de $50,000 mensuales. Hemos generado en nuestras marcas más de $10,000 mensuales. Y ya no quiero ni contarte cuánto he generado de beneficio en nuestro programa formativo. Aunque todo lo que enseñamos lo enseñamos con coherencia, porque siempre trabajamos en el modelo de negocio que estamos enseñando. Es que estamos activos en esto. Nos dedicamos a esto, a hacer e-commerce. Si no hiciera e-commerce de forma exitosa, ¿cómo voy a mostrar resultados? ¿Cómo voy a entrar a una mentoría en vivo, a abrir mi tienda, mostrar las ventas, abrir la plataforma logística, mostrar el nivel de entregas? No podría. Y esto es lo que hacen muchos mentores que venden humo, pues no muestran nada de esto. Nosotros enseñamos todo, lo bueno y lo malo a nuestro programa formativo. Y el programa formativo es obviamente muy rentable porque sus gastos, aunque nosotros reinvertimos mucho en el programa, sus gastos no son tan altos y genera muy buenos beneficios. Mencionar a qué me dedico es simplemente para que sepas que me va muy bien, que genero más ingresos de los que jamás había soñado en mi vida. Nunca me propuse tener el nivel de ingresos que tengo en este momento. Tal vez cuando llegué a mis primeras metas financieras, pues obviamente fui planteando otras metas, así como ahora lo hago, para mantenerme motivado, para mantenerme trabajando fuertemente, pero en realidad todos los sueños que tenía de niño, todos los sueños que tenía de adolescente, ya los logré. Al día de hoy ya los logré. No me puedo quedar sin sueños, no me puedo quedar sin metas, porque si no,
no me motivo, sino no me levanto a las 5 de la mañana, no me levanto a trabajar fuertemente, no me acuesto a las 10 de la noche trabajando. Me encanta trabajar, lo disfruto, me encanta servir, me encanta enseñar, me encanta tener éxito en mis tiendas y me encanta que ese éxito se pueda multiplicar en las personas. Y solamente usando el éxito como un argumento de autoridad para que escuches este mensaje, voy a volver al tema de la relación con mi padre. Cuando conocí a mi papá hace 30 años... No me acuerdo de nada, no me acuerdo realmente, hasta que cumplí más o menos 5 años. Ahí tengo unos leves recuerdos, estaba muy pequeño, que nos llevaban a un parque, que nos llevaban a cine, y tengo un leve recuerdo de que mi papá trabajaba. Y lo sé porque el recuerdo que tengo es que cuando llegaba a casa, mi hermana y yo salíamos a recibirlo. Y solo me acuerdo de eso en esta pequeña etapa, en mis primeros 5 años de vida. Luego recuerdo que mi mamá toma la decisión de dejar de vivir en la ciudad donde vivíamos con mi papá y mi abuelita, porque vivíamos en la casa de mi abuelita, para irse a vivir a Cali, a la casa de mi abuelito. En ese momento, aunque no entendía mucho lo que estaba pasando, sí recuerdo que no me sentía mal, no me sentía triste, porque en Cali tenía a mis primos que eran de mi misma edad, iba a poder jugar con ellos, entonces pues tengo un recuerdo que no es malo de eso, ¿sí? O sea, la sensación, porque muchas veces recordamos es con las maneras que eso nos hace sentir, o sea, recordamos es cómo nos sentimos, y te puedo decir que no me sentí mal al mi mamá dejar de vivir con mi papá para que nos fuéramos a vivir a Cali y poder estar cerca a mis primos o a la familia de parte de mi mamá. Siempre vivimos con nuestros abuelos. Cuando mi papá trabajaba o cuando se casó con mi mamá, antes de nosotros nacer y hasta mis primeros 5 años, vivimos en la casa de mi abuela y luego vivimos en la casa de mi abuelo. Siempre vivimos con nuestros abuelos. La verdad me alegraba, o recuerdo que me alegraba, o sea, estoy hablando de cómo me sentía en ese momento con mi inmadurez, porque te estoy extrayendo mis recuerdos. No quiere decir que lo que vaya a decir sea bueno o sea malo, simplemente te estoy diciendo lo que es con la mayor autenticidad posible. Me alegraba que mi papá no viviera con nosotros y empecé a comprender por qué. Lamentablemente, mi papá es un hombre que era muy exigente con nosotros, muy exigente. Quería que fuéramos a la universidad, quería que fuéramos los mejores en lo que hacíamos, pero lamentablemente no enseñaba con el ejemplo. Mi papá, aunque es una persona muy inteligente, aunque es una persona muy estudiosa, tenía un problema que ha superado muchísimo y era que era muy explosivo. Cuando algo no le gustaba, se podía volver agresivo con nosotros, con mi hermana y conmigo. Su forma de castigar no era la forma de castigar normal de un papá. Y esto lo que hizo fue que empezáramos a crear temor hacia él. Por lo menos yo le tenía bastante miedo a mi papá y crecí mi infancia y adolescencia con miedo a mi papá. Cuando estaba pequeño, mi papá, por ejemplo, si en alguna ocasión no comprendíamos algo, y esto, aunque para muchas familias era normal en su momento, y a muchos les pasó, si yo no entendía algo, por ejemplo, estábamos haciendo una tarea y no entendía algo, mi papá empezaba a golpear la mesa, empezaba a pegarle a la mesa, empezaba a gritar, nos hacía llorar. Entonces estábamos estudiando, pero llenos de miedo. Nos agarraba de los brazos, nos tiraba hacia los muebles, nos empujaba, nos podíamos golpear la cabeza. Una vez, me acuerdo, estábamos estudiando porque casi siempre los problemas eran por eso, porque no entendíamos algo que nos estaba tratando de explicar. Agarró la silla, mi silla, de la parte de atrás y me empujó así hacia el piso. Obviamente yo caí de espaldas en el piso. En ese entonces había una forma, no sé, muy pocos
muy pocos recordarán esto. Había una forma de hacer un futbolito con puntillas. Tú agarras una tabla rectangular y le pones puntillas, puras puntillitas, y le poníamos una cuerda en el borde para que una bola, una canica, rebotara, y con un palito la empujábamos. Yo me había hecho mi futbolito, un juguete manual, artesanal, pero era de puntillas, y aunque el futbolito estaba atrás mío cuando mi papá empujó la silla, y aunque caí hacia la parte de atrás, no con la punta de las puntillas, porque no estaría tal vez contando esta historia. Caí con mi espalda cayó hacia la parte de atrás de la puntilla, hacia la parte ancha de la puntilla. Igual me dejó unas marcas en la espalda. Mi papá al final era bastante agresivo en ese sentido. Los únicos 2 recuerdos que tengo de mi mamá peleando con mi papá fueron mi mamá dándole con un palo a mi papá porque mi papá nos estaba castigando muy fuertemente y mi mamá se metía. Mi mamá es una mujer muy fuerte, muy amorosa, extremadamente amorosa. También nos crió, pues, cuando nos castigaba y nos daba una pela o nos daba con la chancla cuando nos portábamos mal. Esto es normal, pero no había esa rabia. No lo hacía con ira, no lo hacía con esa impotencia que se le sentía a mi papá cuando nos castigaba. Era como si un monstruo en ese momento saliera de él, o por lo menos así lo veía, y nos castigaba muy fuertemente. No eran los castigos normales que te pegaban con la correa, que por cierto, mi mamá nos decía de pequeños, cuando iba a castigar a mi hermana, tráigame la correa. Me mandaba a mí por la correa y yo me frotaba las manos, iba por la correa que pegara más duro y se la entregaba a mi mamá. Venga, con esta. Pero bueno, y lo mismo hacía mi hermana, ¿no? Era diferente porque mi mamá no tenía rabia, no tenía odio, que era lo que sentía en los castigos de mi papá. Y por eso crecimos con muchísimo miedo. Por lo menos yo, hablo por mí, no sé mi hermana, pero yo crecí con mucho miedo. Así que no estuviera mi papá con nosotros en nuestra niñez, al final, para mí era lo mejor. Le tenía miedo, no quería que llegara a la casa. Siempre que llegaba a la casa, mi papá va a venir a la casa. Había que ordenar todo, limpiar el polvo. Hasta mi mamá acomodaba las cosas, todo en el más mínimo detalle. Mi mamá organiza eso, que ya viene su papá. Va a llegar su papá, vea, acomode eso. Acomodar todo lo mejor posible. Cuando mi papá decía, voy a revisarles los cuadernos del colegio, Dios mío, era muy estresante. Teníamos miedo. Esa es la palabra. Al punto que cuando caía lluvia, mi papá nos visitaba. O sea, cuando deja de vivir con mi mamá, no es que se separen, sino que simplemente dejan de vivir juntos. O sea, mi papá vivía con su mamá, mi mamá con su papá, cada uno por separado. Y mi papá casi cada fin de semana trataba de ir a la casa. Cuando llovía en ocasiones, mi papá no iba, así que yo una vez subí a la terraza y empecé a cantar la canción infantil que dice como que llueva, que llueva. La Virgen de la Cueva la cantaba yo, pero ya me di cuenta que es La Vieja está en la cueva. Yo cantaba mi versión, tal vez por eso no funcionaba. Y si llovía, mi papá no iba a la casa y podía estar tranquilo. A ese punto para mí era imposible tener una relación amorosa, agradable, feliz con mi padre como veía que la tenían mis primos con mis tíos o amigos del colegio con sus padres. En mi caso simplemente había miedo. En la medida que fui creciendo, ya les conté en el podcast anterior que no nos daban regalos de Navidad y demás. En la medida que fui creciendo, empecé a comprender que mi papá, aunque toda nuestra niñez nos exigió, no aplicaba nada de lo que nos decía, prácticamente nada. Mi papá siempre nos repetía sus errores para que nosotros no cayéramos en ellos también. Siempre nos decía como, miren, yo al final no terminé una carrera universitaria por bobo, por temeroso, cosas así. Al final no pude estar en este trabajo o no
conservé este trabajo porque cometí este error y demás. Y en la medida que fui creciendo en mi mente, porque obviamente no podía decir nada, pues me daba miedo, decía, pero ¿por qué no haces nada? ¿Pero por qué no cambias tu situación? ¿Cuál situación? Una situación en la que prácticamente mi abuelita era quien le daba todo a él. Mi papá nunca pudo desapegarse de mi abuela. Por eso cuando se casó, se fue a vivir con mi mamá, donde mi abuela. Y al final mi mamá no pudo, o sea, no soportó vivir con mi abuela. Bueno, no soportó vivir ahí en una casa ajena. Así que por eso decidió irse a vivir con mi abuelito. Mi abuelita, que en paz descanse, era a veces muy fuerte con mi mamá, era a veces odiosa con mi mamá. Entonces mi mamá decide irse a vivir con mi abuelito y mi papá ni así toma la decisión de dejar de vivir con mi abuela. No, es que su abuela está enferma, tengo que cuidarla. Ok, puedes trabajar y contratar a una enfermera y cuidar a tus hijos, cuidar a tu esposa. Eso era lo que pensaba ya en la medida que fui creciendo y fui adquiriendo conciencia. Ya el miedo se empezó a convertir en juicio, porque mi papá nos exigió tanto en nuestra niñez, pero al final él no se exigió a sí mismo, o por lo menos eso era lo que yo veía, no se exigió un punto de unir su hogar, sacar su familia adelante. Al final salimos adelante y en parte fue gracias a mi papá por dos cosas. Primero, porque crecí repitiéndome que no iba a ser como él. Cada que él hablaba decía, yo no voy a permitir que mis hijos pasen una Navidad sin regalos. Yo no voy a ser pobre como mi papá. Yo no voy a ser regañón como mi papá. Yo no voy a gritar a mis hijos como mi papá. Pero también hemos llegado hasta donde hemos llegado desde un entorno tan difícil como el que venimos, del barrio del que venimos, que es súper peligroso, gracias a mi papá también. Gracias a todas las conversaciones que tuvo mi papá con nosotros, porque mi mamá pues venía del pueblo, mi mamá es bajada de la montaña, pero mi papá no, mi papá alcanzó a cursar unos semestres en la universidad, es muy inteligente, así que mi papá fue el encargado de hablarnos, que aunque en su momento detestábamos sus sermones, pues al final nos sirvieron muchísimo, porque mi papá nos dio ese conocimiento de lo bueno y lo malo. Aunque él no lo era y no lo aplicaba, nos decía que teníamos que salir adelante, que teníamos que superarnos. Mi papá era una persona muy diferente a todas las personas de nuestro entorno, a todas las personas de nuestro barrio. Era culto, era inteligente, escribía bien, tenía muy buena ortografía, o escribe muy bien, tiene muy buena ortografía, sabe inglés, que eso en el barrio no se veía. Entonces, claro, esto de alguna manera elevó nuestros estándares. Y también mi papá hacía algo que era maravilloso, que crecí viéndolo y se ha quedado dentro de mí, y es que, y esto se lo agradezco muchísimo, es que mi papá siempre idolatró a mi mamá. Mi papá adora aún a mi mamá. Él era muy fuerte con nosotros, con sus hijos, pero con mi mamá fue maravilloso, lleno de amor, lleno de detalles. Siempre nos decía, cuando nos llamaba la atención, cuando nos regañaba y nos sentaba a darnos su sermón, el respectivo sermón de 1 hora súper aburrido, que mi mamá era un ángel, que teníamos que cuidar a mi mamá, que teníamos que ayudar en el oficio a mi mamá, que mi mamá ayudaba a todo mundo, que, bueno, mejor dicho, mi papá siempre hablaba maravillas de mi mamá. Al punto que yo hasta decía, pues si vieras, también se tira pedos. Pero mi papá hablaba maravillas, o sea, hablaba maravillas de mi mamá. Entonces, pues esta forma de amar a mi mamá también se quedó en nosotros, y esa es la forma en la que trato de amar a María Paula, que es mi actual prometida, próximamente mi esposa. Entonces, digamos que gracias a lo malo y a lo fuerte que fue mi papá, a que prácticamente no trabajó en nuestra adolescencia, o trabajaba pero no tenía un trabajo constante, no generaba buenos ingresos, gracias a que a él lo mantuvo su mamá, y yo vi eso, y que a mi mamá la mantuvo, y a nosotros mi abuelo, y ver eso fue lo que causó ese fuego en mí, ese deseo por triunfar, ese deseo por salir adelante.
avanzando en el tiempo, conozco a Dios, conozco la iglesia cristiana, toda mi familia es católica, yo soy el único que se volvió cristiano. Me volví cristiano porque sentía un vacío muy grande en mi interior, me sentía vacío, me sentía solo. Un tío había empezado a asistir a una iglesia cristiana, así que mi tío me llevó a la iglesia y de alguna manera conecté con el mensaje de salvación de Cristo. Me convertí al cristianismo. No soy religioso, tengo una relación hermosa con Dios que cuido, con Cristo, con los principios, pero no soy para nada religioso. O sea, en mí no van a encontrar religiosidad. Soy un ser humano lleno de errores que cree en Dios, que cree en que Cristo vino al mundo a morir por el perdón de los pecados. Tú crees en lo que te dé la gana. En todo caso, voy a hablar un poco de la iglesia porque en la iglesia aprendí sobre el perdón. Y en una ocasión que me preguntaron como piensa en quién te ha hecho daño y demás, ponle nombre, quién te ha lastimado, quién o sea, hacia quién tienes esa raíz de amargura, ese dolor. Definitivamente el único nombre que venía a mi cabeza era el de mi padre. Y esto me causaba mucho dolor. Y lloraba, la verdad. Lloraba del dolor que sentía o que esto me causaba. Y yo me repetía, te perdono por esto y te perdono por todas las cosas que en este momento no estoy contando porque tampoco es necesario. Pero yo queriendo perdonar a mi papá por todo, por no haber proveído nuestro hogar, por habernos maltratado físicamente, por haber sido un ogro, como por todo lo malo que veía en ese momento, porque es que hasta ese momento solo podía ver cosas malas, ni siquiera las buenas que te he dicho las veía. Eso lo empecé a ver después, al ir madurando, pero hasta ese momento solo veía lo malo. Estaba cegado, era como si tuviera una venda por el odio, por el dolor. No podía ver lo bueno de haber crecido con mi papá tal cual como crecí con él. Y de verdad que fui consciente en la iglesia de que debía perdonar. Al final, en mi mensaje, lo que enseño a mis estudiantes de mentoría es que nosotros no solo tenemos que tener libertad financiera. La libertad financiera es simplemente un área de libertad. Nosotros debemos tener libertad para sentirnos en plenitud en todas las áreas. Y el no perdonar, el rencor, el dolor, el odio hacia alguien, o ese dolor, esa falta de perdón, también te ata y no te permite ser libre. Yo ya era consciente de que debía perdonarlo. No irle a pedir perdón, ni a decirle pídeme perdón. No. Esto es un proceso tuyo, es un proceso propio. Yo simplemente sabía que debía perdonarlo, y aunque repetía te perdono, cuando lo veía me sentía igual de mal. Y sentía el mismo rechazo hacia él. Sentía como que no quiero que esté aquí. Tenía esa misma sensación. Hasta que llegó un día en el que estábamos en la clínica porque mi abuelita permanecía enferma. Creo que desde los 60 y pico, no estoy seguro, no me acuerdo muy bien, pero casi que desde que tengo memoria mi abuelita estaba enferma. Por cierto, algo que no conté en el podcast anterior, me acuerdo mucho, mi abuelita la habían operado de algo, mi mamá la estaba cuidando en Cali y pusieron en ese momento había mucha violencia en Colombia, pusieron una bomba muy cerca de la casa, en una estación de policía muy cerca de la casa. Voy a dejarles unas tomas por aquí ahorita que hay varias situaciones complicadas en el mundo, entre países. Bueno, acá teníamos una situación interna y tenemos una situación interna en Colombia complicada, no como antes, sino en las ciudades principales. Y recuerdo mucho, pues, que estaba con mi abuelita cuando sonó durísimo. Ustedes no se imaginan lo fuerte que suena el estallido de un carro bomba a unas cuadras de tu casa. Uno de los vidrios de la casa se partió, de la onda explosiva, se explotó
Y claro, eso incrementó el terror. Ya después lo que había que hacer era ir a chismosear porque pues ¿qué más íbamos, qué más íbamos a hacer? Fueron 2 bombas que pusieron en esa estación a lo largo de mi vida, en lo que vivía ahí en el barrio. 2 veces pusieron bombas ahí. Otra vez explotó, fue una fábrica de pólvora ilegal que había por ahí y sonaba muy parecido. Fue tremendo. O sea, de verdad que es poco común encontrar una persona o encontrar personas que hayan vivido este tipo de situaciones. Pues no las he encontrado, entonces por eso te cuento. Y eso de la bomba te lo iba a contar en el podcast anterior, pero se me olvidó. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, entonces mi abuelita estaba enferma, estaba en una clínica, estaba muy mal, recuerdo que estaba muy mal. Estábamos afuera de la clínica, hablé con mi papá habló conmigo, creo que me pidió perdón. Mi papá no era que nunca pidiera perdón ni que no fuera consciente de lo que pasaba. Él en muchas ocasiones de nuestra vida nos pidió perdón reconociendo lo que en ocasiones había hecho, pero no lo podía perdonar, o sea, era muy difícil. Y en esa ocasión me acuerdo que sentí algo totalmente diferente. Esto fue hace muchos años, hace unos 10, 12 años por ahí. Sentí algo totalmente diferente. Solo empecé a llorar. Sentí como si una carga se fuera de mí. Lloré, pero lloraba de una forma que no te puedo explicar. No es lo normal, porque cuando tú lloras es porque algo te duele. En este caso nada me dolía. Era simplemente que podía estar aquí normal y estaba llorando. Y lloraba y lloraba. Y siento que era todos esos años de dolor, de rencor, de falta de perdón. Toda esa atadura saliendo de mí, soltándome, liberándome de ello. Incluso dejé de ver a mi papá en ese momento. Luego ya a las horas me fui a la casa y seguía llorando. Me acosté a dormir y seguía llorando. Fue muy extraño, pero solo puedo interpretar ese llanto como el proceso de liberación que estaba pasando. Liberación de todas las ataduras que se habían creado dentro de mí debido a la falta de perdón y debido a todo lo que había sucedido en el pasado. Después de eso, ya era momento de hacerme responsable por mi vida. Después de eso, ya empezó a sanar mi relación con mi padre. Ahora tenemos una muy buena relación. Ahora cuando lo veo, no siento rechazo hacia él. Siento cariño, siento amor. Se lo puedo decir. Los apoyo a ambos económicamente. Porque en este momento ninguno de los dos tiene una pensión y ninguno de los dos tenía trabajo. Eso luego fue una presión para mí porque mi abuelo era quien nos mantenía, pero sabía que mi abuelo iba a fallecer en algún momento y mi meta era que antes de que falleciera mi abuelo poder tener el flujo suficiente para mantener a mi mamá y a mi papá. Y gracias a Dios lo he logrado, gracias a Dios lo logramos. Ahora ambos están tranquilos económicamente en ese sentido. Nos vemos este fin de semana, estuvieron aquí los dos. Mi mamá trabaja conmigo, todos los días la veo, está acá en la oficina, pues nos ayuda en cositas varias, a organizar mercancía y temas así. Ahí se entretiene y es muy grato tenerla acá todos los días, sentir su amor, su cariño, su cercanía. Con mi papá nos vemos mucho más a menudo, pero ya es una relación diferente, es una relación sana, es una relación bonita, de apoyo. Y para ir concluyendo, debo reconocer que definitivamente, si no hubiera nacido donde nací, que es el podcast número 1, y si no hubiera tenido el padre que tengo, que con las cosas malas, pero también las cosas buenas, seguramente no sería quien soy en este momento. Y tú que estás viendo este video, quiero que mires tu situación, porque puede que tengas una relación mala con tus padres, como puede que no. Pero si tú estás aquí, solo quiero que tengas presente que al escuchar esto, queda en tus manos el poder de transformar tu vida. Pues la forma en la que vemos nuestra vida
es lo que va a determinar nuestros resultados. Hay una historia con la que me identifico y es que hay 2 hijos, la voy a contar mal porque siempre que la cuento mal, 2 hijos que tienen un padre alcohólico. Mi papá nunca fue alcohólico, mi papá no tiene vicios, mi papá es hasta vegetariano, o sea, en ese sentido, 10 de 10, pero que 2 hijos crecen con un padre alcohólico, en su edad adulta los encuentran a ambos y uno es alcohólico y el otro es una persona ultra exitosa. Le preguntan al alcohólico por qué es alcohólico y él dice, con un padre como el mío, ¿cómo no voy a ser alcohólico? Y a otro le preguntan por qué es tan exitoso y él dice, pues con un padre como el mío, ¿cómo no voy a ser exitoso? Este simplemente hizo lo mismo que su papá y este lo vio como un ejemplo para hacer lo contrario, algo parecido a lo que yo hice. Empecé a verlo con esa perspectiva y eso mismo tienes la oportunidad de hacer tú que estás viendo este video para cambiar cualquier situación en tu vida. Hoy le decía a un estudiante de uno de nuestros programas formativos, el empresarial, que es más avanzado, le decía, no te enfoques en el problema, porque me decía, estoy frustrado por esto. Y yo le di las soluciones que él conoce, pero que no las podía ver por enfocarse en el problema. Tú conoces las soluciones, tienes la información, pero si te enfocas en el problema, vas a estar cegado, como yo estuve muchos años, juzgando, señalando y culpando a los demás por mis propios resultados. Cambia tu perspectiva, que todo lo que has vivido al final va a ser para bien y te va a servir para desarrollar tu futuro. Gracias por quedarte hasta aquí. Si te gustó este podcast, califícalo, pon unas estrellitas, dale un like. Nos vemos en un próximo podcast. Este es el segundo podcast de la primera temporada. Iremos mejorando nuestros podcasts, por supuesto. Lo más importante es empezar. Como todo proyecto, lo vamos perfeccionando. Gracias por suscribirte al canal de YouTube. Gracias por tu like. Chao, parceros.